Hola, hoy vamos a meternos a fondo con la seguridad energética en España. Es un tema fundamental, y más después del debate que tuvimos con el apagón del 28 de abril. Sí, hola. Tenemos un análisis interesante de un ingeniero eléctrico que, bueno, distingue mucho entre lo que son factores técnicos puros y duros y lo que son, digamos, decisiones más políticas. Exacto. Y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿se podía haber evitado ese incidente? Pues esa es la gran cuestión. Para intentar responderla, hay que ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Hay que entender la física que hay detrás de la red eléctrica. Ese es justo el plan. Ver esa tensión que existe entre, por un lado, querer impulsar las renovables a tope y, por otro, la necesidad de asegurar que el suministro sea estable, que no falle. Y hay una idea central en este análisis que es clave. ¿Cuál? Que los voltios y la frecuencia, esos famosos 50 hercios que tenemos en España, pues no entienden de ideologías, son parámetros físicos. Punto. Es una buena forma de plantearlo. Física pura. Y, ojo, importante también diferenciar bien potencia instalada de energía consumida. A veces se mezclan. Cierto. La potencia es la capacidad máxima, teórica, y la energía es lo que realmente usamos en cada momento. No es lo mismo. Para nada. Y es vital para entender qué pudo pasar ese día. Pues vamos a ello. El análisis usa una imagen muy gráfica, la de la acequia. Sí, la red eléctrica como una acequia. Tienes que mantener siempre, siempre, el equilibrio entre el agua que entra, la generación, y la que sale, el consumo. Para que el nivel, que sería la frecuencia, los 50 hercios, se mantenga estable. Justo. Cualquier desajuste, por pequeño que parezca, crea problemas. Y aquí es donde entra la diferencia entre tipos de energía. Las fuentes tradicionales no. Hidráulica, nuclear, ciclos combinados. Esas. Utilizan turbinas enormes, generadores que giran. Esa masa girando, eso aporta inercia física al sistema. Como un amortiguador, ¿no? Que suaviza los golpes. Exactamente. Ayuda a estabilizar la frecuencia si hay cambios bruscos, si sube o baja la demanda o la generación. Entendido. Pero, claro, ¿qué pasa con la fotovoltaica? Ahí no hay turbinas gigantes girando. Ahí está el kit de la cuestión. La fotovoltaica genera corriente continua y para meterla en nuestra red, que es de alterna, necesita inversores. Electrónica. Pura electrónica. Son dispositivos muy sofisticados, pero no tienen esa masa, esa inercia física. Por eso se llaman fuentes no inerciales o asíncronas. Vale, y con esto ya podemos ir al análisis técnico de lo que pasó el 28 de abril. Parece que ese día concreto había muchísima solar en el sistema. Pues sí, la proporción era muy alta. Y la hipótesis técnica principal es que, una pequeña variación inicial en la frecuencia, una fluctuación mínima, ¿Hizo qué? hizo que muchísimos inversores fotovoltaicos se desconectaran, de golpe. Están diseñados para protegerse así, son muy sensibles y desconectan muy rápido si la frecuencia se sale un poquito de los 50 hercios. O sea, una reacción en cadena. Pudo ser un efecto dominó, sí. Si tienes muchísima potencia solar conectada y se desconecta toda a la vez, Hmm. pierdes una cantidad enorme de generación instantáneamente. Y si en ese momento no hay suficiente generación de la otra, de la inercial, la de las turbinas, lista para compensar al segundo, Pues la red no aguanta, se desestabiliza. vaya, o sea que esa protección de los inversores, que en principio es buena, a gran escala fue un problema. Podría ser un factor clave, ¿sí? Es un comportamiento conocido, pero claro, el impacto depende de cuánta potencia de este tipo tengas y cómo esté la red en ese momento. Esto nos dice que el problema no es la renovable en sí misma. No, no es la tecnología, es cómo gestionamos la integración masiva. Necesitamos invertir una barbaridad en la red, reforzarla, nuevas tecnologías como el grid forming, que es para que los inversores imiten un poco esa inercia. Y almacenamiento, supongo. Fundamental. Baterías a gran escala, bombeo hidráulico. Para poder gestionar esa variabilidad. Claro, y todo esto cuesta dinero. Lo que choca un poco con esa idea que se oye tanto de que la solar es la más barata, casi gratis. Bueno, gratis no hay nada. El análisis recuerda que hay que amortizar las instalaciones y luego está todo este coste añadido. La red, el almacenamiento, posibles sobrecostes de contratos, los costes ambientales de extraer materiales, el uso del suelo. El uso del suelo. Ese es otro debate caliente. Sí, porque el análisis señala la polémica de instalar plantas enormes en terrenos agrícolas muy buenos, olivares, vegas de regadío. Que afecta al suelo, al agua, a la biodiversidad. Exacto.
Y se plantea si no sería mejor priorizar tejados, zonas industriales, terrenos ya degradados. Hay alternativas. Toda esta complejidad técnica, económica, ambiental, al final llega a la factura que pagamos. Claro. Y ahí conectamos con la pobreza energética. Hogares que dedican un porcentaje altísimo de lo que ingresan solo a pagar la luz y el gas. No podemos hacer una transición olvidándonos de la gente, de que sea asequible y sobre todo segura, que no haya más apagones. Efectivamente. La transición energética es un encaje de bolillos. Los objetivos climáticos son importantísimos, pero tienen que ir de la mano de la viabilidad económica y, crucialmente, del respeto a las leyes de la física que rigen la red eléctrica. El apagón fue de aviso, ¿no? Un recordatorio, sí, de que la física manda. La planificación tiene que ser técnica, rigurosa, con las inversiones necesarias. No vale solo con buenas intenciones. Queda entonces una reflexión final para quien nos escucha, ¿no? Pues sí, quizá preguntarnos si, al planificar el futuro energético, estamos realmente poniendo en la balanza todos los costes. Los económicos, los ambientales, los sociales y también los de fiabilidad del sistema. O si a veces nos dejamos llevar por eslóganes demasiado simples. Eso es. ¿Cómo podemos asegurar que la transición sea sostenible de verdad, en todos los sentidos, no solo el climático? Es la gran pregunta.